vamos a ir arrancando, a ver si se ve todo correcto, si no hay ningún problema. A ver si aquí en el restream mío... Todo correcto por aquí. Ahora en YouTube. No entiendo por qué a veces se inicia solo, otras veces tengo que darle yo a iniciar. Pero bueno, el caso es que ahí va. Vale, todo correcto. Perfecto. Muy bien, muy bien, muy bien. Así me gusta. Pues bueno, vamos a pasar por aquí el opening. Y empezamos. Uf, hoy estoy súper relajadísimo, súper cansado y súper relajado a la vez. Pero bueno, venga, vamos allá con el opening. Dale caña. ¡Pa! Aquí estoy. Como veis, hoy tengo una luz nueva. No sé si se apreciará con respecto a otros vídeos y demás, pero bueno. Tengo aquí una lamparita que la he conectado. Y bueno, aunque es un coñazo tener la luz así directa a los ojos, por lo menos me veréis mejor. Y hoy espero que la cámara aguante sin ningún problema, sin ninguna dilación, sin ningún sufrimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Y por cierto, ahora que lo pienso, en el directo de hoy tenía que comentar algo sobre un comentario que me hicieron. Ana, algo que leí. Espérate. Ah, fue sobre el último vídeo que subí, creo que fue. Sobre las ropas que llevaba. Aparte del comentario de, de André diciéndome que se había salido con eso a la calle. Obviamente. Me hicieron esa pregunta también por privado. Que qué clase de ropa era esa. Que si era normal salir disfrazado. Y yo, no es un disfraz, me cago en la puta. Es una puta ropa. Bueno, es una combinación entre un pantalón tailandés y un puto jaori japonés. Lo que sí es cierto es que hacía un calor de 3 pares de cojones y no me apetecía llevar camiseta. Entonces iba con el jaori y sin camiseta. A pecho descubierto. Y el pantalón, pues, es bastante ancho. Tanto que entran 2 o 3 personas como yo. Luego lo coges, lo amarras así, ¡pa! Y ya está. Pero es muy guapo. Me gusta el tono así naranja. Me recuerda un poco a los pantalones que llevaba Goku en Dragon Ball GT. Cuando es así grande. Bueno, y cuando es pequeño también los lleva en el mismo color, me parece. Y... Y no sé, me molaron y me los compré, la verdad. Y lo que menos esperaba, bueno, en verdad si estuviera en España yo creo que sí que la gente haría ese tipo de comentarios. Aquí en este país la gente no te critica por la ropa que lleves ni nada. De hecho, hoy estuvimos en Harajuku y había cada personaje con unas pintas terribles. No grabé nada hoy, la verdad, porque hoy tenía ganas de relajarme. Y bueno, estuvimos de picnic y comiendo por ahí y tal. Y viendo una japonesa que parecía menor de edad haciendo ahí planchas y en bikini en mitad del parque. O sea, se empezó a quitar ropa y se quedó en bikini completamente. Y luego vino un tipo, creo que jamaicano, no lo sé, negro por lo menos, a intentar ligársela. Estuvo ahí como 1 hora dándole la chapa a la pobre chiquilla. Y al final se fueron caminando y bueno, ella y su amiga, estaban dos, pues se quedaron así un poco metidas entre una multitud de japoneses y el chaval se quedó en plan, ay, pues me he quedado solo, pues a ver ahora qué hago. Supongo que se iría a buscar otra víctima. Ese era en vez de un Gaijin Hunter, ese era una, ¿cómo se dice? Un Japan Hunter, Japanese Hunter.
caza japonesas en el parque de Yoyogi. He terminado, joder, no sé qué tengo en el ojo. Tanto ya. Dándome. Me he debido entrar una pestaña o algo. Bueno, el caso. Como os decía, eso, que la ropa esa que está bastante fresquita, la verdad. De cara para el verano aquí en Japón, que hace un calor de 3 pares de cojones y por la humedad más todavía, pues vino de lujo. La verdad, fue una compra muy buena. Y nada, eso, hoy pues nos fuimos de picnic, estuvimos en Yoyogi, comiendo allí pues, 5 amigos, creo. 2, 3, 4, 5. Sí, 5 y yo 6. Estuvimos ahí de papeo, rico, rico a la sombrita. Y nada, después estuvimos dando un paseíto allí por Harajuku, por no, Takebashi no. Takeshitadori, perdón. Por Takeshitadori, esta calle principal llena de cosas de lolitas y eso, básicamente, sí. Porque es que son helados, chuches, lolitas, juguetes bueno, juguetes, bueno. Eh, souvenirs, juguetes, madre mía. El Daiso, el Daiso de allí que es buenísimo para comprar cualquier tipo de souvenir. La última vez que fui a España compré un montón de cosas allí. ¿Qué más? ¿Qué más? Y bueno, pues sitios de papeo en general. De hecho hay una cafetería, que es Cafetería España, o algo así. O Spain Café o algo así. Algo así era, no me acuerdo cómo se llama el nombre. Pero sí, muy peculiar. Y... Y bueno, pues la visita bien, la verdad. La calle no estaba tan a reventar. Cuando llegamos, sí, cuando llegamos que fuimos al parque a Yoyogi, a eso de las... ¿qué serían? 1 de la tarde, más o menos. Una menos algo. Estaba la calle que no cabía un alma. O sea, el social distance ahí no se respetaba por ningún lado, la verdad. O sea, había uno aquí y había 3 aquí, pegados. Estaba la calle, vamos. Pero reventar a reventar, es que no os lo imagináis, de verdad. Y como no hice vídeo, pues tampoco os lo puedo enseñar. De lo que sí estuve haciendo vídeo esta semana es del siguiente tema que os quiero hablar, que es sobre el tema de alquiler de casas. Pero vamos a terminar primero con lo del picnic y tal. Que han pasado cosas bastante divertidas. De hecho, sí, de eso lo grabé, los cuervos. Estábamos comiendo y hubo un momento pues en el que se empezaron a acercar cuervos, ¿vale? Ya sabéis que los cuervos tienen muy mala fama aquí en Japón porque suelen robar cosas. Y aparte que bueno, que es un ave un poco guarra, por así decirlo. De hecho, había uno que tenía aquí en el pecho todo sin plumas y como abierto. Tenía una herida bastante gorda. Y bueno, el caso es que una de las chicas con las que estaba y demás, pues no se le ocurrió mejor cosa que coger las patatitas fritas que sobraron y empezar a tirarlas, a tirarlas. Y empezaron a venir cuervos y un montón. Y vinieron un cojón y medio y se empezaron a acercar a otro grupo que también había por allí con 2 japonesas y un japonés. Y ya estaba una de las japonesas en plan mirando así mal para nosotros y en plan ¡ii! Acojonada, haciendo así los ruiditos y demás. Y esta otra hija de puta pues descojonándose de risa por las putas que les estaba liando. Y luego llegó un momento en el que, bueno, acabaron desapareciendo los cuervos. Vinieron unos señores a tomar allí fotos en plan... A ver, porque la zona acompañaba para hacer sesiones fotográficas y tal. Una chica que estaba haciéndose allí fotos. Y después me pareció curioso porque hubo, de toda la hierba y demás, había una zona que parecía como paja, ¿vale? Estaba la hierba seca. Y yo no sé bien lo que había, me parece que simplemente era la corriente de aire, lo que hacía era, se colaba por debajo y levantaba todo y empezaba a esparcir la paja así en el aire como si tuviera un ventilador debajo. Pero no había nada, creo. El caso es que había un grupo de japoneses ahí esperando con el móvil en la mano a que se levantara el aire, se levantara toda la paja para coger y empezar a hacer fotos. O sea, se tiraron ahí literalmente media hora para ir haciendo distintas tomas. O sea, yo es que lo estaba viendo y digo, madre mía, no puede ser que se estén tomando la santísima paciencia de quedarse ahí solamente para hacer las fotos. Y sí, 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 ahí se quedaron un buen cacho para tirar fotos. Luego nada, luego ya vinieron otros a jugar a fútbol y demás y dijeron, pues, a tomar por culo, se jodió el chiringuito. Y nada,
Luego ya nosotros recogimos y nos fuimos a pasear. Bueno, el día fue bastante cansado, agotador, la verdad, por eso estoy como estoy ahora mismo, que estoy reventado. O sea, es que no tenía ganas de hacer el directo. Estaba tirado en la cama y era en plan, buf, qué pereza. Pero bueno, es lo que toca. Yo me comprometí a esto y Shogunai. ¿Y qué más? ¿Qué más os cuento? A ver, esta semana ha sido un poquito distinta, porque he vuelto otra vez a trabajar en remoto, lo cual es un puntazo de la hostia, porque por lo menos pues, trabajé dos días en remoto, que tiene su porqué también, pero bueno. La parte positiva de trabajar en remoto es que duermo más, no me tengo que levantar, de hecho me levanto una hora más tarde, prácticamente me levanto a 15 minutos de empezar la jornada laboral. Esto me recuerda cuando estaba en Osaka estudiando y para ir a clase, como tenía la casa delante de la academia, me levantaba esos 20 minutos antes. Cogía en 10 minutos el desayuno, papá, y pa clase de frente. Es la hostia. Que os diga. O sea, si tenéis la oportunidad de hacer eso, hacerlo. Porque es que ganáis muchísimo en salud, la verdad. Eso de levantarte y ya vas, ir al trabajo o a estudiar es la hostia. Ay, ojalá hubiera tenido tantos años yendo al colegio. Uf, 10 años de mi vida que me hubiera ahorrado madrugones. Bueno, vamos a esto, que se me va. Y el caso. Bueno, la razón por la que tuve que trabajar otra vez en remoto, no por la que tuve, por la que pedí trabajar en remoto, fue porque sigo sin cobrar el puto dinero del gobierno. Y ahora Abe va a dimitir. Y ya no voy a oler el dinero. Ya estoy viendo que va a llegar el lunes y no voy a tener el dinero. Y voy a tener que volver a ir al ayuntamiento, voy a tener que volver a cagarme en su puta madre 20 veces. Porque por lo visto, la primera vez que me lo mandaron mal, ¿vale? Yo tengo mi nombre escrito en el banco en Romaji, en el alfabeto occidental. Y me lo mandaron en katakana, ¿vale? Y lo escribieron mal. Entonces el banco dijo, no, no aceptamos el dinero. Aunque el nombre esté correcto, parezca correcto, como está mal escrito, pues no aceptamos el dinero. Te jodes, no recibes el dinero y ellos pues se joden y no lo mandan de nuevo. O sea, no lo mandan de nuevo, perdón, no. Tienen que mandarlo de nuevo. Y como se me va la pinza. Entonces, la siguiente vez que lo mandaron, después de hablar con el banco y demás, pues supuestamente ya lo podían mandar a Takana. Vale. Les llega una segunda vez porque me dicen, bueno, sí, a lo largo del mes de agosto recibirás el dinero. Pues estamos a día 30 actualmente. Fui el 28 y digo, oye, que bueno, me preocupa porque el día 30 es el último día y quiero saber mi dinero dónde está, ¿sabes? Por lo visto, tuve que esperar una hora porque supuestamente la persona al cargo de todo eso, pues no estaba en ese momento. Y bueno, pues decidí hacer otros trámites mientras esperaba. Luego me entero, me llaman, porque bueno, había terminado, el tío se veía sin venir, así que dije, bueno, pues dejo mi número de teléfono y que me llamen, tomar por culo. Voy a estar aquí perdiendo el tiempo. Ya había perdido una hora allí. Y bueno, me cogen, me llaman y me dicen, ah, chi, bueno, disculpe, es que bueno, mandamos el pago, pero resulta ser de que su nombre en inglés pues está escrito con Z, o sea, mi apellido, está escrito con Z, y bueno, pues en katakana pues nosotros lo pusimos con Z también, porque somos así. A pesar de que yo les dije que el nombre va sin eso, pues igualmente decidieron hacerlo así por, yo qué sé. Dijeron, pues este es Giri, es tonto y no sabe escribir su nombre. Pero no, el Giri sabe más. Y el Giri sigue sin cobrar el dinero por gilipollas. Pero bueno, el caso es que, bueno, yo me apellido González, ¿vale? Entonces, esa za debería de escribirse sin tenten en mi caso porque no es González, es González, ¿vale? Ese sonido sa, sin tenten. Y debería de ser así, y yo siempre lo escribo así, porque no me sale de los cojones de que luego me hagan González, san. No, González. Me parece más.
Yo lo escribo así, cojones. Así que tomen nota de cómo yo se lo escribo y ya está, no sería tan difícil. Bueno, pues aparte de eso, una vez más, hablando todo eso, supuestamente se solucionó. Me dijeron, sí, sí, no se preocupe, el lunes lo tiene sin falta. De hecho, podría mirar, justo cuando acabemos el directo, técnicamente será el lunes. Lo que no sé si llegaría el pago de cara al lunes o llegaría el lunes a las 12 del mediodía. Porque eso también me lo mencionaron una vez, que hasta las 12 del mediodía no se efectúan pagos en alguna, o sea, pagos, perdón, transferencias en algunos bancos y demás. No lo sé en el mío, no lo tengo claro del todo. Pero bueno, podría ser. Entonces, bueno, mañana, pues probablemente tenga que volver a pegarme y a ver qué cojones habrá pasado para que no me hayan mandado el dinero. Así que bueno, pintará un inicio de semana de la hostia, como terminó, vaya, sin cobrar. Bueno, la parte positiva es que cobré lo de mi trabajo, antes de tiempo. Técnicamente tendría que cobrarlo mañana, pero me lo mandaron el viernes, así que mira, de lujo. Lo comió por lo servido. Queen, Queen o Kim, no sé cómo leer eso. Kim Gisbert. Gisbert. Hola. Pues hola. ¿Y qué más? ¿Qué más os cuento? A ver. Porque esta semana, bueno, han pasado muchas cosas en realidad. Y ahora mismo tampoco me acuerdo de todo. Debería anotar estas mierdas. Ah, sí, he vuelto a estudiar japonés. Es verdad. Esa era otra de las cosas que tenía que haber apuntado. Ah, Kim, vale, entonces sí, lo leí bien a la segunda. Bien, bien. Kim Gisbert. Pues he vuelto a estudiar japonés, he vuelto a retomar el tema de vocabulario. Me he puesto las pilas con todo el vocabulario que tenía desde enero. Y ahora todos los días, pues. Bueno, ahora todos los días. Hoy no. Hoy era domingo y hoy tocaba descansar. Pero ayer, el viernes, el jueves, sí que me dediqué a estudiar un poquito y a repasar ahí vocabulario a tope. Y bueno, vamos a ver si de cara al año que viene puedo sacarme ya el N2 a tope. Dimaos Pule ZGZ Zaragoza, quizás buenas. Pues muy buenas. Y eso, yo creo que para Navidad, pues, aparte de que no voy a... Bueno, es al principio de mes, nada. Aparte de que no creo que se haga el Noken, no estoy seguro, este año. No se ha hecho en julio y me parece a mí que por el camino que vamos, por el tema del corona y demás, no creo que se haga tampoco en diciembre. Entonces, bueno, no me voy a matar a estudiar para que llegue diciembre y diga, pues no, no se celebra. Me lo tomo con calma, calma, con mucha calma. Y el año que viene, en julio, pues ya me sacaré el examen y la titulación y ya a descansar de por vida porque no me apetecerá sacarme el N1 en mi vida. O con muchísima más calma todavía que el N2. Pero bueno, poco a poco, con paciencia. Y lo que importa es que, bueno, pueda sobrevivir aquí en Japón. De hecho, me gustaría poder hablaros de lo difícil que puede resultar ser vivir aquí sin tener idea de japonés, sin tener tampoco idea un mínimo de inglés, para que por lo menos tengáis constancia de que, bueno, a ver, aquí hay gente que vive sin japonés y con un inglés muy cutre, ¿vale? Eso también tenerlo en cuenta. Hay gente que no habla nada de japonés, está trabajando toda su vida en fábricas o lo que sea, y no necesitan el idioma realmente. Entonces, bueno, pues sobreviven. Pero no es lo más óptimo, desde luego. Al menos para mi punto de vista, no es lo mejor. Si quieres vivir aquí, pues tienes que aprender sus costumbres, tienes que aprender su idioma y adaptarte lo mejor posible. Y yo es lo que opino como extranjero, como inmigrante y pues oye, la gente que vaya a España, yo quiero que aprendan español y que aprendan nuestra cultura. Que en su casa cada uno haga lo que le salga de los cojones, pero por lo menos fuera de casa, oye, que puedan comunicarse, que puedan entender la cultura y esas cosas. No sé. Eso es Mañico Mañico, pues muy bien lo que suponía. Zaragoza. Tío, ahí se me ha olvidado la botellita de agua. No tengo nada y se me está secando la garganta un cojón y medio. Así que bueno.
Vamos a ver lo que aguanto sin morir. A ver si hay magia. Y aquí aparece una botella de la nada. Como quien no quiere la cosa. Ah, caliente. Pero bueno, nos da una piedra. Vamos por culo. Ah, Kim Gisbert dice, a muchos les cuesta hablar inglés, vivir sin japonés tiene que ser duro, duro. Pues sí, mucho. ¡Hostia! Daniel Suárez Díaz. Dani, ¿cuánto tiempo sin leerte, tío? Me alegro muchísimo. Hola, me gustaría trabajar en el parque de atracciones de España, que está en algún lugar de Japón. Sí, está en Kansai. Tal vez ahí puedes vivir sin saber mucho del idioma local. Pues lamento decirte que va a ser que no. Me temo que no. No puedes vivir en el parque de atracciones porque de hecho no sé siquiera si hablan español en el parque de atracciones. Eso es lo primero. O te dirán el hola, amigo, gracias y cosas así. Y creo que ese debe ser el mayor español que deben de hablar en el parque. Pero bueno. Sam Correa dice, buenas, ¿de qué temas has hablado hasta ahora? Pues he hablado del día de picnic que he pasado hoy, de que he vuelto a trabajar en remoto, de mis problemas con el dinero del gobierno que me tenían que haber pagado hace ya un cojón y medio y que cada día estoy pegándome más con ellos, y sigo sin olerlo, por cierto. Y de lo difícil que puede llegar a ser vivir en Japón sin tener un mínimo del idioma. A lo que os estaba comentando, que hay gente que vive, sí. Cierto que puedes sobrevivir, puedes trabajar, puedes hacer un montón de cosas, pero es difícil. Difícil, no es fácil. Siempre vas a depender de alguien, sobre todo para tema de trámites. Te lo pueden hacer, a lo mejor, yo que sé, trámites del banco, pero luego te llega una factura, te llega algo a casa que no entiendes. eh, no, es muy complicado todo. De hecho, hay servicios que sí, evidentemente, a lo mejor, si sabes inglés, te mandan papeles de información y demás. O sea, ¿cómo se dice? Las inmobiliarias. Hay inmobiliarias que son para gente que no habla japonés. Pero bueno, de algún lado tiene que salir el que no hables japonés. Y es que te meten un extra. Te acaban cobrando cosas que de cualquier otra manera no cobrarías. O sea, no pagarías, perdón. Y de hecho, este es uno de los siguientes vídeos que quiero hacer. Estuve yendo a varias inmobiliarias a ver cómo estaba el tema ahora con el corona. Para ver, bueno, comparar un poco cómo fue hace 2 años cuando busqué esta casa. Y bueno, porque al final de año a lo mejor me mudo. Algo que estaba barajando y encontré una casa muy bonita, la verdad. Que si no fuera porque, joder, no quiero hacerlo ahora, quiero esperar, me hubiera mudado ya. O sea, es que es perfecta. La tengo aquí, de hecho. No creo que la veáis por culpa del fondo este. Bueno, se ve así. Este es el papelito, ¿vale? Y bueno, pues sería una habitación aquí de 6 tatamis, otra de 6 tatamis. Y la cocina comedor, ahí. Bueno, y el balcón por aquí, y luego armarios, baño y la puta que lo parió, todo separado. Y la verdad es que es más barata que esta. En un barrio que me queda por explorar, esa es otra. Cuando vengáis aquí, pues bueno, lo lógico es pillarte pues un hostel o te pillas una share house hasta que o te buscas tu casa o sigues en la share house. Bueno, yo lo recomiendo principalmente pillaros una share house. Si tenéis decidido ya la zona, porque vayáis a estudiar por esa zona o lo que sea, o tal, pilláis share house. Si no, pues pilláis un hostel, pues buscáis luego la zona que mejor os convenga y demás. Y ya buscáis, pues de primeras una share house. Si venís solos, una share house. Si venís con alguien, es mejor que os pilléis una casa. Si os pilláis una casa, os va a salir mucho más rentable a los dos que ir a una share house. Aunque también es cierto que para poder alquilar una casa, igual tenéis más complicaciones si no habláis japonés y demás. Entonces ahí, bueno, depende un poquito de la suerte que tengáis. Lo más fácil va a ser una share house, eso desde luego.
muy probablemente el dueño hable inglés o podéis entenderos en inglés y sobreviváis mucho mejor de primeras. A la larga, pues bueno, no es lo que más conviene, evidentemente. Pero bueno. Antonio José Lorca Zambudio pregunta, ¿el salario te da para ahorrar? Ya, pues claro que me da para ahorrar. Malo sería que no me diera para ahorrar. Si no me diera para ahorrar, estaría debajo de un puente, a día de hoy. Pero sí, sí, aquí, bueno, yo por lo que he visto, la calidad de vida aquí es más barata que en ciudades como Madrid o Barcelona, ¿vale? Los alquileres allí están muy caros, el sueldo no es tan alto. En mi caso, por ejemplo, yo que sé, de programador, pues te puedes mover en una banda salarial entre 1.000 y 2.000 euros. Entonces, bueno, ahí varía bastante. Pero es que los alquileres el problema que tienen es que están casi a 800, 900 euros. Eso ya en cuestión de habitaciones, por ejemplo, en Madrid Centro, sé que había por ese precio. 700, 800 por ahí. Y ya te estás dejando más de medio sueldo. Y luego la comida y demás, pues... Bueno, la comida, en temas de comida y demás, creo que anda más o menos España y Japón. Evidentemente no comprando lo mismo, claro. Pero por ahí anda. Unos 300 euros más o menos te puedes dejar. Sí. Aquí en Japón unos 240, 250 euros. Pero bueno, más o menos. Es que también depende del tipo de trabajo que hagas. Entonces, bueno, no es lo mismo que te diga que me da para ahorrar si fuera estudiante, si estuviera trabajando 28 horas semanales, que es lo máximo que puedes trabajar, con los otros gastos que tengas que pagar, más la escuela, si quieres seguir pagando cursos y demás, no es lo mismo. Entonces, bueno, depende del trabajo. Pero sí, en mi caso, por suerte, me da para ahorrar. Y bueno, ¿qué más? ¿Qué más os cuento? Ah, eso, lo del tema de las alquileres. Pues estoy haciendo el vídeo para que por lo menos, si intentáis buscar una casa así de primeras, pues que tengáis un poquito de idea de qué es lo que normalmente tendríais que mirar. Y que tengáis una idea más o menos de que, por ejemplo, lo típico que no te esperas es que te digan, ah, pues tienes que pagar la limpieza de la casa, tienes que pagar el cambio de cerradura, tienes que pagar la llave, tienes que pagar un depósito, tienes que pagar un agradecimiento por alquilar la casa, tienes que pagar el seguro de incendios para 2 años, tienes que pagar, yo qué sé, un montón de mierdas que algunos sitios te obligan a pagar, otros los puedes negociar, otros no te los hacen pagar. Bueno, para que tengáis un ojo, por lo menos, ¿vale? Que podáis prever lo que os va a venir. Que por ejemplo, normalmente cuando vas a alquilar una casa, lo normal es que el precio que te ponen, por ejemplo, esta mierda que vemos aquí arriba, te lo explicaré en más detalle. Sí. Esta mierda que veis aquí arriba, el precio, pues normalmente tienes que multiplicarlo por 2 o por 3 mínimo, ¿vale? Hasta un máximo de por 5. Esto ya es muy exagerado porque no en todos los sitios te hace la entrada así tan grande. Hostia, me debió de picar algo hoy. Está picando ahora mucho. Ah. Pero sí, normalmente mínimo entre 2 y por 5 veces lo que os marca, ¿vale? Entonces es un desembolso muy grande el inicial. Si nunca habéis alquilado una casa en vuestros países y demás, pues supone un desembolso importante, ¿vale? Josefina Fernández Perea dice, hola, para la convalidación de títulos para trabajar, por ejemplo, de medicina, ¿sabes algo? Gracias. De medicina concretamente no lo sé. De hecho, mira, este es un tema interesante porque normalmente no he visto, hasta hace poco, diría, nunca he visto un médico extranjero aquí, ¿vale? Pero hace como cosa de un par de meses, en un hospital, por razones H, había un médico indio, ¿vale? Y no le pregunté qué titulaciones tenía ni nada de esto, pero sí que hablaba japonés. Y hablaba bien. Así que mínimo lo que vas a necesitar va a ser
hablar japonés a nivel de N1. Luego, ¿cómo te convaliden eso? Medicina no lo sé. Sí conozco derecho. Derecho, si hay alguien que sea abogado y esté viendo este vídeo, si queréis trabajar aquí en Japón, tenéis que estudiar derecho, pero de Reino Unido, ¿vale? Las leyes de Reino Unido y las leyes de Japón son semejantes. Y creo que te pueden convalidar algo por ahí, no sé cómo, porque no pregunté hasta tan eso, pero sí conozco abogados extranjeros trabajando aquí, cuyo título han obtenido en el extranjero. No ha sido que estudiaran derecho aquí. Así ¿que se convalida? Sí. ¿Cómo? Eso ya os tocará investigar un poquito. Ahí ya... Lo que sí os digo es que os va a hacer falta japonés. Eso desde luego. Por cojones vais a necesitar hablar japonés para el tema tanto médico como jurídico. Vais a necesitar estudiar bastante. No va a ser algo sencillo, la verdad. Pero bueno. ¿Y qué más? ¿Qué más? Os cuento. A ver. Bueno, hoy os tenía una pequeña sorpresa ya desde el principio. Lo que pasa es que la sorpresa se puso un poco tímida. Y parece que ahora sí va a querer hablar. Entonces, bueno. Como os comentaba, vivir en Japón sin japonés puede ser bastante complejo. Cuando llegas de primeras, yo entiendo que, bueno, muchos llegan de cero. Ni hiragana, ni katakana, ni nada. Y palabras a lo mejor sueltas, y en vez de decir konnichiwa dicen con chichihuahua, o cosas así. Y eso puede ser difícil, de primeras, adaptarte a un país con una cultura totalmente distinta, con un idioma totalmente distinto, con algo que ni siquiera puedes leer. Porque, bueno, tú ves el inglés, lo pronunciarás como el culo, pero puedes decir what your name is, o sea, así, no te van a entender. Pero a lo mejor si te escucho en español ya te entiende. Ya dice, ah, tú y es español. O puedes más o menos hilar. Pero el japonés no, porque es que ni siquiera sabes. Dan Correa comenta, yo aún soy estudiante, pero estoy estudiando ingeniería en sistemas perdón, en sistemas computacionales y una licenciatura en educación español. No entiendo eso último, pero vale. Licenciatura en educación español. Ah, para dar clases de español, creo que dices. Vale, vale. Bueno, ese es otro camino, pero si estás estudiando si estás estudiando temas de ingeniería, de sistemas y demás, tío, tira por ahí. Aquí hace falta tema IT, lo único que te puedo decir. Mejor que dar clases de español, la verdad. Y bueno, como os decía, este tipo de cosas, pues, a ver, os voy a traer a distintas personas para que comparéis un poquito. Por ejemplo, hoy, ven acá, ¿cómo es que se te vea? Hoy, pues hay una invitada especial que se le verá un cachito aquí la cabeza. Y nos va a contar un poquito su experiencia de recién llegada a Japón, básicamente. Sin tener ni idea de japonés, prácticamente. Bueno, en realidad sí estudié un poco, no mucho, pero estudié más o menos 3 meses, 4, porque salió súper rápido. Así que me vine con nociones de hiragana y katakana, o sea, sin saber hiragana y katakana. Desde ahí casi como no se te ve. Sí. Y, Y y si te mueves y unas tanto, sí que no cuantas se te va a frases ver. en japonés, ¿no? Porque estudié, bueno, en los 3 meses estudié un poquito, pero me di con la sorpresa que esos 3 meses me sirvieron absolutamente para nada. Nada. Estudiar 3 meses no sirve para No, nada. ni para saludar. Que te sabes una cosita, pero en realidad te hablan tan rápido y utilizan otras cosas, otras frases que no entiendes nada. Entonces, de alguna manera sí me ayudó el hiragana y katakana, pero si no tienes ni un N5 mínimo, es muy complicado, muy difícil. Y acá no saben inglés. Es otra... De eso tengo un vídeo precisamente hablando. Porque bueno, todo el mundo espera que llegas aquí a Japón y como es tan turístico, todo el mundo puede hablar inglés.
Ni en Tokio siquiera. O sea, en Tokio lo tienes muy jodido para que te hablen inglés. A lo mejor en algún restaurante un poco suelto y demás. Quizás, pero vamos a quitar este fondo. No hay nada por allí que no se tenga que ver. Así. Y así por lo menos se te verá mejor y se te verá No constantemente. desaparezco yo. Ya no desapareces, ya no eres una sombra en el olvido. Vamos a poner el micrófono por aquí para que puedas se escuche mejor. Vale. Y bueno, ¿cómo fueron tus primeros días? Porque llegas aquí, no tienes ni puta idea de japonés. No, lo que Dices, pasa... sé decir konnichiwa y sé decir ohayo Y gozaimasu sobre... y ya Y está. unas que otras palabras, ¿no? Verdad, pero Pero no te bueno, sirve te nada. puede dar para señalar. Sino que en mi caso yo tuve suerte porque familia japonesa. Tuve donde llegar. Pero para buscar trabajo, si no tienes a nadie y no sabes nada, no se lo recomiendo a nadie. Mi familia, porque como tiene ya 20 años, más de 20 años, hablan muy bien, aparte familia japonesa. Entonces, como no sé nada de japonés, lo primero es contactarte con una empresa intermediaria que te ayuda a buscar trabajos, ¿no? Ujú. Que normalmente es en fábrica. ¿Por qué? No necesitas una que otra frase que te enseñan, pero el trabajo es mecánico. Y esa empresa contratista, pues, aparte que te consigue el trabajo, te ayuda también con el apato, ¿no? Con el apartamento. Y te hace todo el trámite que tú no lo puedes hacer porque tú no sabes el idioma. Tema del alquiler de casas, como os Claro, decía. O sea, es bastante jodido, si no tienes idea de japonés, el poder hacer este tipo de claro, cosas. porque esta empresa lo que hace es se encarga de hacerte el trámite, incluso para hacer tu cuenta de banco. Tienes que saber japonés. Esa es otra, porque aparte si no tienes cuenta de banco no te pueden pagar. Sí. Y también tu línea telefónica, si no, ¿cómo te llaman? Es lo primero que tienes que sacar acá. Y si no sabes japonés, también estás jodido. No, lo primero que tienes que hacer realmente es ir al ayuntamiento. Vas al ayuntamiento y te registras, ¿vale? Te registras con donde te estés quedando, bien sea el hostal, bien sea la share house, tu casa, lo que sea, ¿vale? El hotel. Después de eso, lo lógico es que vayas a sacarte el número de teléfono. Vayas a Ujú, sacarte la tarjeta SIM para que puedas estar en comunicación. ujú. Porque cuando vas a buscar trabajo, necesitas en tu currículum rellenar tu número de teléfono y tu dirección. Luego, cuando llegues a la entrevista o llegues a lo que sea, pues te van a coger y mirar que la dirección que tienes ahí es la que tienes en tu tarjeta de residente. No coincide y ya estás jodido, ya empiezas Mm. mal. Luego necesitas un número de teléfono porque te van a llamar, ¿vale? Entonces, hay que asentar unas buenas bases. Cuando llegas aquí, no es, venga, fiesta, me voy de meetups. No, es No, muy difícil. necesitas ir paso a paso, ¿vale? Entonces ya tienes la dirección, ya está registrado en el ayuntamiento con la tarjeta y demás. Mm. Ya tienes tu tarjeta SIM, ya tienes tu número de teléfono y luego vas a buscar trabajo. ¿Cómo buscas trabajo? Si no tienes idea de japonés. Mira, en mi caso, Si no tienes idea de japonés. hay empresas contratistas ¿Mm? la mayoría ¿Cómo son, encuentras esas empresas? la mayoría de la comunidad latina por lo general, estos números, estos contactos latinos hablan en español. Pero también hay casos que te hablan japonés, portugués. En mi caso me dieron español porque obviamente no hablaba nada. Y bueno, fue una ayuda para mí en principio porque me ayudaron en todo. O sea, en el trámite, en la casa, en contactar el agua, la luz, el teléfono, porque Ah, bueno, también es tienes que verdad. llamar. Tenéis que daros de alta también. Sí, Bueno, eso sí, si escogéis una casa. Claro, si cogen una casa y si están en una share house, no. Entonces, bueno, por no. eso el tema de la share house en parte es beneficioso por eso. Ujú. Y bueno, te explican, te dan el contrato y claro, todo en japonés. Y te dicen, firma aquí. Sí, y firmas. Y te dicen las horas y todo. Claro está que yo le tomaba foto y preguntaba a mi familia, oye, ¿qué dice, no? Pero te ayuda, sí, pero estas empresas se llevan un porcentaje de tu sueldo por hora que trabajas. De gratis. Lógicamente tienen que llevarse Y algo. Lo que pasa que ese porcentaje claro, es alto. es alto, sí.
Y también el porcentaje te sacan del apartamento. Tú pagas, ponte 50, pues realmente el precio es 45. Y se llevan también otro Se llevan porcentaje un por ahí. porcentaje por ahí. Al final de un sitio y de otro van cogiendo Sí. y te van Es, sangrando mes a sí, mes. si no tienes nociones. Lo que te queda hasta que ya puedas ahorrar, juntar dinero y ya aprender japonés poco a poco como para que ya puedas alquilarte un apartamento donde ya tú mismo pagas el costo real. Y si te pones ya las pilas de aprender japonés, que es lo mejor, puedes ya optar por un trabajo donde no trabajes por intermediario, sino directamente. O otro tipo de trabajo mucho mejor, ¿no? Tanto desgaste. En este tipo de trabajos, pues, en muchos casos, eh, aparte que haces mucho desgaste físico, es un trabajo que la mayoría de los japoneses no lo hacen porque a veces utilizan químicos o son productos que son muy dañinos para la salud. Y no utilizáis guantes, no utilizáis gafas Claro que especiales. sí. Pero, por ejemplo, yo he tenido un amigo que trabajó para una fábrica que era de aires acondicionados y todo estaba recubierto por una fibra de vidrio. Y a pesar que tenía la protección y todo, es un polvito tan pequeñísimo, o sea, tan microscópico, Lo respiras. lo respiras y la protección no te sirve prácticamente nada, ¿no? Entonces, a pesar que él ganaba bien, digamos, ¿no? No le compensa en No le salud, evidente. compensaba porque siempre estaba enfermo, ¿no? Te daba como picazón y eso. Y trabajar, ponte 10 años, 15, porque hay casos también, terminas con cáncer. Tienes que evaluar eso. Pero tú ponte ahora mismo, hay gente que nos está viendo, probablemente de Latinoamérica, que, bueno, tú dices, la comunidad latina se conocen todos. Yo creo que si pregunto, ¿conocéis a alguien que se dedique a esto aquí en Japón y que si venís, ¡pa! Tenéis el trabajo ya? Yo creo que no. Entonces, ¿cómo puedes contactar con este tipo de gente? ¿Dónde los puedes encontrar y demás? Hay revistas, bueno, que van enfocado a la comunidad latina porque está en español, donde salen los números de estas empresas que te contactan con las fábricas o con trabajos que no te piden necesariamente un N4, un N3, ¿no? Un ¿Y N5. esas revistas las puedes localizar en Latinoamérica? Ah, eso no. Claro, porque una vez que estás aquí, vale, Mm, una vez que estás aquí en Japón ya tienes 50% del problema resuelto. Tu problema era venir a Japón, vale, ya estás aquí en Japón. Cuando estás aquí, ¿qué haces? Estas revistas no las sé, pero sé que hay una página que es Mercado Latino que lo pueden encontrar en la web, donde también ahí sale opciones, ¿no? De contratistas de empresas que se encargan, ¿no? Ahora, es casi imposible, muy difícil que estas empresas te hagan un contrato de aquí para alguien que está en el país. Tienes que vivir aquí. Claro. Y sobre todo el tipo de visa. Depende también mucho. Eso es muy importante también cuando llegáis aquí, porque cuando venís aquí no es lo mismo venir con visa de estudiante, con visa bueno, de Working Holiday, los países que la tengan, con visa de turismo. Con visa de turismo técnicamente no podéis trabajar. No, está prohibido. Se puede meter. No Se puede. No se debe, se puede. te la juegas. Pero se puede. Hay personas que han trabajado incluso legales Bueno, y se han y hay ganado gente por que sigue debajo. viviendo aquí de ilegal. Pero tú Pero, corres el riesgo porque te para la policía, te meten preso y te deportan. pero, Mínimo 3 meses de cárcel. pero una cosa es se puede y otra es se debe. No se debe, pero sí se puede. Mm, Es arriesgado, Es muy no es arriesgado. aconsejable, ¿vale? Tomarlo muy en serio, porque de hecho sí que hay gente que, bueno, lleva mucho tiempo viviendo ilegal hasta que los pillan, evidentemente. Sí. Y desde luego los que viven de ilegales no viven en Tokio. No, No, se van bien zona al bien en pueblo. Naka. Se van bien al pueblo y bien ahí al monte, bien alejaditos de la mano de Dios, donde nadie va a preguntar por ellos y poco más. Y evitan también tener mucho contacto con la gente y Sí. demás. Horarios también Suelen mucho. trabajar de noche, juntar dinero Mm, y bueno.
también, hacer eso supongo que tiene que ser una situación muy desesperada en su país pero para también, arriesgarse así. también corren el... Hay, hay gente que saben que no pueden conseguir, Se pueden entonces quejar, no se pueden quejar, entonces trabajar de más o agarran trabajos donde es muy peligroso. claro. Y en muchos casos no, o cuando ya les tienen que pagar el salario, ellos Creo que no se te escucha del todo a veces. no, Comentadme por aquí en hasta los donde me escucho. comentarios si estáis escuchándola bien, porque según estaba mirando ahora las barras de audio, parece que se le corta. Como está muy alejada, Bueno, entonces, coge, siéntate aquí o lo que sea. pues no sé, hasta dónde me han escuchado. Nada, bueno, comentábamos que sí que era... A veces no pilla el sonido, el micro, sí. No, Mm, el problema es por el filtro que le he puesto. No quería que pillara el ruido de ambiente de aquí y al estar ahora ella alejada no está pillándolo. Pero bueno, vale. Gracias, Jorge, por el aviso. Aquí. Y así podrás comentar mejor. pues nada, ¿no? O sea, muchas de estas, estos contactos que te ayudan a buscar trabajo, pues saben que ellos no están limitados, ¿no? Entonces aprovechan, les hacen trabajar más de 12 horas en un trabajo muy peligroso, muy riesgoso. Y cuando es hora ya de pagarles el salario, muchos de ellos pues comunican a la policía para que no les paguen sueldo y encima los deportan. Es correrte el riesgo, pero... Y es muy conocido, Innecesario. sí, 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 sí. Entonces, es mejor hacerlo todo así, al pie de la letra, como tiene. Bueno, pues hoy tenéis la oportunidad de hacer preguntas a una persona que ha llegado desde cero, que conoce ese tipo de cosas. Y bueno, no es desde luego la experiencia más recomendable. No, Es literalmente empezar desde abajo. Pero bueno, no, y a pesar, yo he tenido, ¿verdad? Suerte porque, claro, mi familia es japonesa, no he tenido problemas con mi visa. El idioma, de alguna otra manera, tampoco es que me he venido cero cero, pero tú te das cuenta acá que es otra cultura, que sí o sí tienes que estudiarte mínimo un año japonés en tu país para por lo menos entender un poquito aquí. Es muy difícil, de verdad, muy difícil, pero no imposible. con lágrimas, esfuerzo y sudor. Sí. Y te toca también comerte muchas cosas que a veces te da impotencia. Ay, es que quiero decir tal cosa y no te sale, no, no puedes. Entonces no te queda más de otra. Yo, en mi caso, pues ya me había cansado porque yo vine para ahorrar y dije, sí o sí tengo que meterme a una escuela. Entonces lo que hice es trabajar 11 horas, casi todo un año, para ahorrar y venirme a Tokio a poder pagarme una escuela y estudiar acá, cosa que ya con un poquito más de japonés, tener un trabajo donde ya era más suave, ¿no? Mucho, y me ayudaba para practicar. Pero deja de dar los test a la Ay, mesa. perdón. Pues sí. Y bueno, pues siguiendo con esto, probablemente la semana que viene os traiga a otra persona en una situación similar, pero no trabajando en fábrica. A ver si puedo organizarlo para que podamos hacer el vídeo, aunque no sea en directo, pero para que podáis ver la experiencia de lo que es trabajar en Japón como investigadora en la universidad. Y también sin tener ni idea de japonés. Que esa es la gracia de esto que quiero hacer. O sea, que veáis que trabajar sin saber japonés es posible. Jodido. Muy Sí, jodido. Pero es posible. No se puede adaptar a todo el mundo, pero sí hay gente que, por ejemplo, de primeras puede tener ese miedo. En plan, eh, quizás no puedo ir a Japón porque no tengo ni idea de japonés. Mi día a día va a ser muy duro, no me voy a enterar de nada. No voy a poder sobrevivir y a los 2 meses pues me voy a tener que volver. Por ejemplo, gente que esté en la situación de la Working Holiday. Tenéis la posibilidad de venir a Japón con Working Holiday, por ejemplo, España. No sé el resto de países de Latinoamérica cómo está la cosa. Pero, bueno, tenéis eso ahí. Decís, pero no sé japonés, igual debería estudiar primero. Eh,
¿qué podría hacer? Bueno, pues que por lo menos podáis ver todas las opciones, que tengáis esas experiencias de gente que ha pasado por ese tipo de cosas y que os pueda servir de apoyo o os pueda servir de referente o bueno. Yo en mi caso cuando vine la primera vez sí tenía algo de idea de japonés, entonces quieras que no, pues ayuda. Un montón. Era una mierda, pero, o sea, comparado con lo que tengo ahora, era una mierda, pero me han dado una piedra. O sea, el poder comunicarme, aunque fuera muy mala, bueno, pues no sé, Aparte de las ayuda. costumbres, tienes que venir con otro tipo de mentalidad, tienes que adaptarte acá. Acá es otro mundo. Bueno, que realmente, Sus costumbres, su manera de trabajo, ellos son muy cerrados. Tiene que ser en la manera como ellos lo dicen y no te queda adaptarte. otra. Bueno, sí, como dice Jorge, dice, ahora con el COVID está un poco la situación con incertidumbre. Yo iba, en principio, el año que viene a estudiar a Tokio, pero ahora no sé qué pasará. Claro, el problema está ahora con el tema del COVID para todo el mundo también, claro. Mm. Ahí, en ese sentido, pues bueno, no queda otra que esperar. Esto ya es una situación especial y que no se puede tomar como referente, desde luego. Entonces, bueno, que este consejo no sirva para esta situación especial ahora, vaya. O sea, esto que os estamos contando es para que tengáis una idea un poco general de que realmente, bueno, se puede. Ha habido casos y hay casos día a día de gente así aquí, que no vais a ser los primeros ni los últimos, que vais a sufrir. Pues esto no va a ser un viaje tranquilo, pero bueno, es lo que hay. Por aquí a ver qué comentan. Fuerti dice, sinceramente, la parte en la que no tienes ni idea de un idioma y te intentas comunicar con otros, para mí es la parte más graciosa. Después, cuando lo dominas, te ríes menos. No, no estoy de acuerdo para nada con eso. Cuerti, yo en mi caso, cuando no podía explicar algo, no podía decir algo, es muy frustrante. Eh, Te sientes impotente Sí. totalmente, vaya. Y, y bueno, ahora que sabes, bueno, ahora que yo ya sé japonés, me puedo permitir el lujo de trolear fingiendo no saber japonés para hacer situaciones más graciosas. O sea, yo normalmente siempre hablo japonés, ¿vale? Pero hay veces que troleo o me hago el tonto para que me hagan las cosas. Por ejemplo, todo el tema este de trámites del ayuntamiento y demás, yo podría hacerlo. Y podría llevarme más tiempo. Pero, si yo finjo ser tonto y finjo que no saber mucho y le digo a la señora, pues me lo haces tú, pues más o menos cuela. A cierto punto cuela. Y me ponen las cosas muy fáciles. Y lo mismo pasa con la policía y cosas así. De hecho, esto fue de lo que estuvimos hablando hoy en el picnic. Mm. De anécdotas así. A veces hacerte el tonto, pues te libra de multas o te libra de cosas así, solamente por ser guiri, por tener esta cara. Ay, ¿cuántas veces hemos ido a a una tienda y te hablan a ti en inglés y a mí en japonés como si yo supiera japonés y fuese japonesa? Dan por hecho, sí, cuando vayáis con cualquier persona que tenga cara así, pues van a dirigirse siempre a esa persona, sepa o no sepa japonés, Ah. y van a esperar eso a la respuesta. Jorge comenta, dice, para irte de vacaciones es gracioso, sí, pero luego a la hora de vivir no creo que sea muy graciosa, pues Ah, efectivamente, es otro Jorge. mundo. Mira, mi padre está viéndonos. Hola, papá. Pues nada, yo creo que con esto vamos a ir acabando el directo, que ya se va haciendo tarde. Y bueno, pues si queréis más experiencias de estas, pues a ver si os puedo traer otra la próxima semana, ¿vale? Y veis pues lo que es el contraste. Y bueno, pues en lo que se refiere y demás, si tenéis alguna pregunta para ella o lo que sea, pues podéis dejarla en los comentarios. Y nada, ya se irán respondiendo pues poco a poco, ¿vale? Así que nada más, espero que hayáis disfrutado de esta experiencia, aunque haya sido breve, 30 minutos.
Culpa de ella por ser tímida de primeras. Pero bueno, tuve que cambiar los planes ahí a última hora. Pero bueno, el caso, que lo importante es que hayáis disfrutado, que podáis aprender de esta experiencia, que os sirva de algo. Y nada, nos vemos la próxima semana. El miércoles espero poder subir el vídeo de lo de las casas. Tengo que grabar todavía un par de tomas aquí con el ordenador y demás, a ver si lo puedo hacer entre mañana y pasado. Y estará listo entonces para el miércoles. Que os pueda servir de cara a ello. Así que nada más, ya sabéis, darle ahí a like, compartir y todas estas cosas. Y nos vemos la próxima semana. Bye. Voy a poner aquí el ending.